la prueba, ¿ya? Que, bueno, como saben, a algunas personas no se les cargaron la imagen y algunas personas no obtuvieron el tiempo extra, ¿ya? Entonces, por eso es que mañana viernes vamos a subir un link para que las personas que quieran borren la nota del martes, la nota del 12 de enero, y si deciden eso, tienen que rendir la misma prueba A2, obviamente con otras preguntas, pero sí la misma materia, ¿ya? La tienen que rendir el día 21 a las 9 de la mañana, ¿ya? Eso implica que la prueba recuperativa que se hacía el 21 se traslada para el 28 a las 9 de la mañana, ¿ya? Y para rendir la prueba del día 21, que es la repetición de la 2, tienen que inscribirse en un formulario de Google Drive, ¿ya? Si no se inscriben, quedan con la calificación actual, ¿ya? Que se va a subir mañana, ¿ya? Y para inscribirse, o mejor dicho, para rendir las pruebas recuperativas, tienen que estar autorizados por la asistente social, ¿ya? Tienen que mandarle un email a ella. Así que eso son las actividades que nos quedan, ¿ya? En términos de materia, la tutoría termina hoy día y la cátedra termina mañana con ejercicio y retroalimentación de la prueba A2, ¿ya? ¿Algo que quieran comentar? Elisa, Isadora, Montserrat. Ya, Elisa pregunta cómo puede ver la asistencia. Yo por mi parte, cuando ingreso a clase virtual, puedo ver la asistencia de ustedes, ¿ya? No sé si ustedes pueden hacer lo mismo, tendrían que probar, ¿ya? En caso contrario, eso se va a ver reflejado en la nota, ¿ya? Con una escala del 60%, y después internamente la universidad transforma esa nota a aprobado o no aprobado, ¿ya? Entonces lo que importa es que si tienen más de 60%, si tienen 60% o más, ¿ya? Van a estar aprobados. Entonces yo creo que igual cada estudiante sabe si ha faltado a más de 3 clases o no, ¿ya? 3 o 4, ¿ya? Si ha faltado a menos de 3, no tiene por qué preocuparse, va a estar aprobado igual, ¿ya? A diferencia de la cátedra, esta clase es simplemente para apoyarlos en su desempeño, ¿ya? Por eso al final todo se lleva a conceptos, aprobado o no aprobado, ¿ya? ¿Tienen más dudas? ¿Comentarios? Ya, entonces vamos a ver la guía. El primer ejercicio de la guía dice, indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique su respuesta. Sobre la ley de Gauss magnética, podemos realizar las siguientes afirmaciones, ¿ya? Antes de leer las afirmaciones, debemos recordar que la ley de Gauss magnética, a diferencia de la ley de Gauss eléctrica, ¿ya? Es el opuesto, ¿ya? Porque la ley de Gauss magnética dice que no existen los monopolos magnéticos, ¿ya? Eso significa que si parte con un dipolo, o sea, un imán, que tiene un polo positivo y otro negativo, ¿ya? Y lo dividen en dos partes para tratar de obtener un imán 100% positivo y un imán 100% negativo, no se consigue eso, ¿ya? Se consigue de nuevo dos imanes normales, dos dipolos, ¿ya? Entonces siempre el magnetismo se expresa como mínimo en forma dipolar. A eso se refiere la ley de Gauss magnética. Entonces aquí la pregunta 1 dice, o sea, la alternativa 1 dice, no existen los monopolos magnéticos, eso es correcto, mínimo tienen que ser dipolos, ¿ya? Es verdadero. Afirmación 2, si un imán se parte en dos, se obtiene un polo magnético norte y un polo magnético sur. Eso es falso, ¿ya? Se obtiene dos imanes,
se obtiene, cuando un imán se parte en dos, se obtiene un imán con un polo positivo y otro negativo, y otro imán con un polo positivo y otro negativo. Se obtiene dos dipolos. ¿Ya? Eso implica que en cada dipolo las líneas de campo salen del negativo e ingresan, salen del positivo e ingresan al negativo. Así que forman una curva cerrada. ¿Ya? Entonces, las líneas de campo son siempre cerradas, eso es verdadero, van de más a menos. ¿Ya? En cambio, cuando es el campo eléctrico, si tienen solo un protón, van a ver que las líneas de campo eléctrico salen del protón y no se cierran, porque faltaría el electrón. ¿Ya? Eso es porque en el caso eléctrico sí existen los monopolos eléctricos. ¿Ya? 4, el campo magnético es perpendicular al campo eléctrico. Eso no tiene nada que ver con la ley de Gauss magnética, ya tiene que ver con la propagación de la luz. Así que 4 no, es falso por no tener relación con la ley de Gauss magnética. Y 5, las líneas de campo magnético no tienen inicio ni fin. Es verdadero. El campo magnético es rotacional y se obtiene con la regla del tirabuzón. El pulgar es la corriente y el resto de los dedos indica cómo gira el campo magnético. Ya. ¿Alguna duda? Ya. Ya. Vamos a pasar a asistencia, por favor. Anotémonos, nombre y apellido. Montserrat Elisa. Voy a poner acá que estaba Isadora, creo. Isadora León. Ya. Pasamos al ejercicio 2. Ya. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, justifique su respuesta. Se tiene un cable A, el cable rojo, que genera un campo magnético, obviamente rotacional, y un cable B que actúa como sensor o detector de la interacción magnética. ¿Ya? ¿Cómo se detecta la interacción magnética? O cualquier interacción se detecta por medio de una fuerza. ¿Ya? Entonces, antes de ver las afirmaciones, vamos a hacer un análisis de campos y fuerzas. Y entonces tenemos un cable por el que circula corriente hacia arriba. Si utilizan la mano derecha y colocan el pulgar apuntando hacia arriba, van a ver que el campo magnético rota así. ¿Ya? Eso significa que como el campo es tangente, como el vector velocidad, en el movimiento circunferencial uniforme, entonces para X negativo, el campo sale, es el campo, y para X positivo, el campo ingresa. ¿Ya? Después hay otro cable pequeñito que siente el campo porque tiene una corriente hacia arriba. Así que si nos fijamos en esto, ¿ya? Podemos usar la regla de la mano derecha, donde el pulgar es la corriente, el campo es el índice, ¿ya? Y el dedo que queda, el cordial, es la fuerza, ¿ya? Si colocan el pulgar hacia arriba y el índice hacia adentro, el cordial les va a quedar así. Esa es la fuerza, ¿ya?
entonces el cable azul va a sentir una fuerza hacia el cable rojo, va a ser atraído por el cable rojo. Y no hay que olvidar que fuerza es masa por aceleración, o sea, el cable azul acelera, ¿ya? Sabiendo eso, podemos responder la pregunta. Entonces aquí dice, la fuerza neta sobre el cable B es 0. Falso, no es 0. Lo acabamos de comprobar. Número 2, B experimentará una aceleración. Verdadero, porque se experimenta una fuerza, experimenta una aceleración. Número 3, B se alejará de A. Falso, porque vimos que la fuerza va hacia la izquierda. B se acerca a A. 4, B se acercará hacia A. Verdadero. ¿Ya? Y 5, B se desplazará a lo largo del eje Y. Eso es falso porque según el dibujo, la fuerza va en el eje X. ¿Ya? B se desplazará en sentido menos X. Menos X porque se acerca al cable rojo. ¿Ya? Me falló el mouse, vuelvo al tiro. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya, no hay dudas. Se entendió. Ya. Pasamos al siguiente. Ejercicio 3. La ley de Gauss magnética se puede expresar como la suma de esas tres derivadas igual a 0. ¿Ya? En matemáticas se puede demostrar que si la suma de las tres derivadas es 0, el campo es rotacional. Y si no es 0, el campo es radial, como el campo eléctrico. ¿Ya? Entonces dice, dado el siguiente campo magnético expresado en unidades del sistema internacional, o sea en Tesla, B de x, y, z vale 3xz, 2y menos 4z y b sub z. Utilice la ley de Gauss magnética para encontrar B en Z. ¿Ya? Voy a anotar los datos. Ya. Entonces, a la izquierda estamos viendo el campo magnético. Esto es el campo magnético en X, el campo magnético en Y, y ese obviamente es el campo magnético en Z. ¿Ya? Entonces hay que crear las tres derivadas y si es un campo magnético real, o sea, si es rotacional, la suma de las tres derivadas tiene que dar 0. ¿Ya? Eso implica que la derivada de x respecto de x más la derivada del campo en y respecto de y más la derivada del campo en z respecto de z tiene que dar 0. ¿Ya? Entonces calculamos este primer término. ¿Ya? Esto es b sub x. ¿Ya? B sub x. Calculamos la derivada respecto de x. ¿Ya? Fíjense que b sub x vale 3xz, pero lo podemos notar así. 3zx, es lo mismo.
¿ya? Como estamos derivando respecto de x, ¿ya? X es la variable y lo que no sea x es un número. Entonces aquí dice, lo que no es x, aquí dice una constante por x. La derivada de una constante por x es la constante, ¿ya? Después derivamos esto respecto de y. Entonces, se deriva respecto de y. La derivada de 2y respecto de y es 2, ¿ya? Y esto no es y y esto tampoco es y. Así que la derivada de algo que no depende de y respecto de y es 0, ¿ya? Entonces esto sería 3z más 2 más esto, ¿ya? La ecuación que hay que resolver es esta. 3z, 3z más 2 más esta derivada tiene que ser 0, lo que implica que la derivada de z respecto de z es menos 3z menos 2, ¿ya? Sabemos la derivada. ¿Cuánto valía esto antes de ser derivado? ¿Ya? Entonces uno tiene que fijarse que aquí dice z elevado a 1, después de ser derivado. Así que antes de ser derivado era z cuadrado, aquí quedaría menos 3 medios, ¿ya? Y aquí está la derivada de una constante. ¿Cómo era antes de ser derivado? Tenía que ser esto, ¿ya? Por lo tanto, descubrimos que b en z vale menos 1.5 z cuadrado menos 2z, ¿ya? Esto cumple con el criterio, con la segunda ley, con la segunda ecuación de Maxwell, ¿ya? La ley de Gauss magnética, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Juan José, buenas tardes. Por favor, tienes que anotarte en el chat para que quedes presente. Hola, Juan José. Ya. Elisa, Montserrat, ¿dudas? Ya. ¿Muy complicado derivar? No. Ya. Pasamos al ejercicio 4. Aún se acuerdan, ya. Si les gusta la ciencia, van a necesitar mucho de derivadas, ¿ya? La ciencia funciona porque predice cómo las cosas cambian, y eso lo mide la derivada. Ejercicio 4. Una onda electromagnética en el vacío viaja paralelamente al vector 8,5,6, de modo que la amplitud del campo magnético es 0.53 Tesla, ¿ya? La onda electromagnética atraviesa una ventana vertical de 0.82 metros cuadrados, de modo que el vector perpendicular a la ventana, la normal a la ventana, es igual a Y o J tongo. Calcule letra A la intensidad de la onda electromagnética y letra B la potencia que fluye por la ventana, ¿ya? Voy a anotar los datos. Ya.
Entonces, primer dato, la velocidad es paralela al vector 8,5,6. Por lo tanto, la velocidad o el versor de la velocidad va a ser igual a 8,5,6 dividido por el tamaño de 8,5,6. ¿Ya? Este número de abajo es 11,18, ¿ya? 8 dividido por 11,18 da 0,72. 5 dividido por 11,18 da 0,45. Y 6 dividido por 11,18 da 0,54. ¿Ya? Ese es el versor de la velocidad. No se olviden que los versores tienen tamaño 1. ¿Ya? El tamaño del vector que estamos viendo es 1. Eso se comprueba con Pitágoras. ¿Ya? La intensidad es igual al tamaño máximo del campo eléctrico por el tamaño máximo del campo magnético dividido por 2 veces la permeabilidad donde corresponda. El ejercicio dice que está en el vacío. Así que esto va a quedar recordando que ese número es C veces B sub 0, ¿ya? Va a quedar que la intensidad vale C B sub 0 al cuadrado dividido por 2 por mu sub 0, mu del vacío, ¿ya? Entonces, esto va a ser igual a rapidez en el vacío por campo magnético que es dato al cuadrado partido por 2 por permeabilidad magnética del vacío, 4pi por 10 a la menos 7. ¿Ya? Se obtiene 3,35 por 10 a la 13 watt por cada metro cuadrado. ¿Ya? Esa es la intensidad. Letra B, la potencia vale intensidad por área por el coseno del ángulo entre el vector área y el vector velocidad. ¿Ya? Entonces tenemos como dato que el rayo de luz viaja un poco en X, un poco en Y, un poco en Z. ¿Ya? El rayo de luz viaja así, ¿ya? Y sabemos que la ventana tiene la normal paralela a J, a Y, ¿ya? Así que la ventana está aquí, ¿ya? Tenemos que encontrar este ángulo, ¿ya? Me equivoqué, ese no. Esta es la ventana, de nuevo, la ventana. Esa es la velocidad, ¿ya? Esa es la velocidad. La normal, esa es la normal, ahí sí, ¿ya? J, la normal a la ventana, y el ángulo gamma es este, ¿ya? El ángulo entre el vector área y el vector velocidad, ¿ya? Hay que recordar que para el producto punto, ¿ya? A punto B es igual a tamaño de A por tamaño de B por coseno del ángulo entre A y B, ¿ya? Entonces, si hacemos el producto punto entre el vector área y la velocidad, vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Sería tamaño del vector área
que es un versor, ¿ya? Es un versor, por tamaño del versor de la velocidad por el coseno de gamma. Esto es 1, esto es 1, así que va a quedar coseno de gamma, ¿ya? Que es justo lo que nos falta aquí, el coseno de gamma, ¿ya? Así que la igualdad dice que hay que calcular a punto C para obtener el coseno de gamma, ¿ya? El vector A es el vector perpendicular a la ventana y vale 0, 1, 0. Eso es dato, ¿ya? El versor de la velocidad lo calculamos aquí, ¿ya? Es el versor. Entonces el resultado va a ser 0 por ese número más 1 por ese número más 0 por ese número. Se obtiene 0.45. Ese es el coseno de gamma, 0.45. ¿Ya? Entonces, podemos ahora calcular la potencia mediante esta igualdad, ¿ya? La potencia va a ser la intensidad por el área por coseno de gamma, ¿ya? Esa es la potencia que atraviesa esta ventana. 1.24 por 10 a la 13 watts, ¿ya? O joules por segundo, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? Juan José, Yo, ¿dudas? ¿Sí? yo, ¿Dudas? profe, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí? Tengo una duda acerca del dibujo, porque dice que era vertical, pero usted lo dibujó horizontal. Cierto, ya. Pero a pesar de eso no está mal dibujado. Mira, es que eso fue porque yo coloqué el eje Y de otra manera, ¿ya? Eh, Fíjate que el ejercicio dice que la ventana tiene como versor a 0,1,0, ¿ya? Eso lo dibujé bien, ¿no es cierto? 0,10, porque lo dibujé en Y, ¿ya? Lo que pasó es que cambié los ejes, pero para que quede vertical entonces, Y tendría que estar ahí queda vertical, ¿ya? No Vertical. está, no está compartiendo, profe. Ah, cierto. No estoy viendo. Sí. A ver, decía, decía ventana vertical o decía... Dice que la ventana es vertical y es perpendicular al eje de la Y. ya, Es que a mí me quedaba la duda porque cuando yo lo hice, yo puse la ventana en el eje de la Z. parece que está bien lo que tú lo dibujaste. O sea, eso, lo único que estaría erróneo sería el dibujo, ¿ya? Pero el procedimiento es correcto. A ver, atraviesa una ventana vertical, perpendicular y... Ah, listo. Lo voy a dibujar así. Una ventana vertical, ¿ya? X, listo, este era Y, para que el dibujo quede bien. Entonces la ventana era así. Y ahí queda así, ¿ya? Todo lo demás, que la velocidad era así, también estaba bien, ¿ya? O sea, sigue siendo 0,10, por si acaso, 0,10, ¿ya? Profe, todavía no veo el paint. Ah, cierto. A ver, ya le voy a hacer de nuevo. Ahí, ahí sí. Sí. X, Z, entonces aquí estaba la ventana, vertical, vertical, y este tiene que ser Y. Entonces ahí queda el normal, 0,10.
¿ya? O sea, no cambia el procedimiento, ¿ya? En todo caso, pasó porque yo lo resolví matemáticamente y no me interesó mucho que el dibujo reflejara fielmente el texto. Lo que importaba era que los vectores fueran los correctos, ¿ya? A veces pasa que el dibujo que acompaña un ejercicio no es una representación fiel del enunciado. Lo que importa es el enunciado. Nosotros respetamos el enunciado, así que no va a cambiar el resultado, ¿ya? Ya, pero en Muchas todo caso, gracias, buena profe. observación porque yo la había dibujado recostada. ¿Ya? ¿Ya? ¿Más dudas? Ya. Ok. Bueno, entonces dejamos hasta aquí esta tutoría, que fue la última, ¿ya? Espero que les haya servido para comprender todos estos conceptos súper interesantes y útiles del electromagnetismo, ¿ya? Y que les vaya súper bien en el ramo, en la cátedra, el ramo oficial, ¿ya? Que tengan una súper buena nota, ¿ya? Hasta luego, entonces Muchas nos gracias, vemos profe. mañana en la cátedra, ¿ya? O sea, en el seminario, ¿ya? Que estén bien, ¿ya? Chao. Chao.